Bueno, pues vamos a dar la primera clase de electromagnetismo. Están mis marcadores. Ah, ya los vi. En la primera clase de electro, pues tenemos que hablar primero de lo que son las cargas eléctricas. Tú cuando estuviste en la secundaria te enseñaron que había dos tipos de carga, una positiva y una negativa. Pues sí, así son. Una de ellas bueno, el signo más indica positivo y menos negativo. Estas dos cargas tienen la misma magnitud eléctrica, pero con signos opuestos y en masas difieren. Por ejemplo, yo aquí tengo una tabla, es esta, se alcanza a ver. Aquí viene la partícula, el símbolo, la carga eléctrica y la masa. El electrón es una E y tiene una carga de menos 1.62219 por 10 a la menos 19 Coulomb. Luego les explico qué son los Coulomb. El protón es la misma carga que el electrón, pero positiva. De tal manera que si tienes un electrón y un protón, quedan eléctricamente neutros. Y sus masas, si te fijas, la masa del protón es aproximadamente 1800 veces más grande que la del electrón. Eléctricamente son iguales, pero con signos opuestos, pero en las masas hay mucha diferencia. En el caso del neutrón es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Es una N, no tiene carga eléctrica, pero tiene una masa muy parecida a la del protón. Aquí lo pueden ver, le pones stop al video y ya puedes anotarlos si lo necesitas. Entonces, eso sería para las cargas eléctricas. Existe una positiva, una negativa. Realmente no son las cargas más pequeñas, hay unas más pequeñas que se llaman quarks. Los quarks forman los protones y los neutrones. Pero bueno, para nosotros lo que nos sirve, esas son las cargas fundamentales. Ahora, existen entre ellos fuerzas de atracción o repulsión. Es decir, yo tengo cargas diferentes, las fuerzas son de atracción. Pero cuando son cargas iguales, las fuerzas son de repulsión. Este se va para acá y este se va para acá. Existe esa atracción y repulsión, realmente es por una interacción de campos eléctricos. Más adelante vamos a ver eso. Es decir, si yo tengo aquí esta imagen, puedes ver una carga Q1 y una carga Q2. Como son positivas las dos, hay una fuerza de repulsión. Acá son Q1 y Q2, pero el Q2 es negativa. Como son diferentes las cargas, hay una fuerza de atracción. Entonces, tampoco te mintieron en la secundaria sobre eso, es real. Ahora, si hablamos de átomos y conductores, en los átomos, a ti te enseñaron que existen en el núcleo del átomo carga positiva y neutrones. Es decir, los protones y los neutrones están en el núcleo. Y alrededor de ello hay una representación de un modelo del átomo. O sea, un modelo quiere decir que no es así exactamente, pero es un modelo que nos sirve para trabajar en física, química, etc. Donde mantienen los electrones girando alrededor. Cuando tú tienes la misma cantidad de protones y electrones, se dice que tu átomo es eléctricamente neutro, es decir, está equilibrado. Pero puedes tener el caso donde tú tengas los protones en el núcleo y tengas nada más dos electrones. Si te fijas, este átomo tiene mayor carga positiva, entonces tú le llamas ion positivo. O puede ocurrir que yo tenga el núcleo y tenga un electrón de más. Es decir, tengo 4 electrones, tengo un electrón de más agarrado aquí. Entonces esta carga sería negativa, entonces sería un ion negativo. Ahora, dependiendo el tipo de átomo que formen los materiales, es si es conductor o aislante. Por ejemplo, si este átomo, déjenme borrar esto que nada más era que no conociera. Pero si este átomo tuviera los electrones fuertemente agarrados, entonces lo que yo tendría aquí es un material que es aislante. Es decir, si yo tengo un material con átomos de esas características, mi material sería aislante, es decir, los electrones no se sueltan. En un conductor lo que se mueve son los electrones. Y si no se sueltan, quiere decir que no hay corriente, entonces es un aislante. Pero si tengo el último electrón que se desprende con facilidad, entonces ese material es un material conductor. Es decir, yo tendría un material que puede conducir electrones, es decir, corriente eléctrica. Yo aquí tengo un ejemplo de un material aislante y un conductor. Un material conductor son los alambres de cobre. Aquí tienes unos alambres, unos cables. El cobre es muy buen conductor. En algún material leí o alguien me dijo que el oro también era mejor conductor que el cobre, pero pues si el cobre se lo roban, imagínate si los cables fueran de oro. Total, este es un conductor, pero lo que lo cubre es un plástico. El plástico es un aislante.
Me refiero, el plástico tiene sus electrones fuertemente agarrados en el átomo y no se sueltan, entonces es un material aislante. Por eso tú puedes tocar los cables y no te pasa nada si tiene corriente eléctrica. Pero si tocas estos cablecitos que traen, son conductores, pues sí vas a sentir una descarga. Seguimos. Hay una ley de la conservación de la carga. Déjame borrar esto. Que no se borra. Pues este también. La ley de la conservación de la carga es una consecuencia de la ley de la conservación de la energía. Y lo que te dice es, la carga no se crea ni se destruye, simplemente se transfiere. O sea, es equivalente a la energía y la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Acá es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 5 electrones en mi cuerpo de más, es decir, no estoy eléctricamente neutro, tengo 5 electrones que me sobran, y toco un material aquí, este material que es aluminio, el aluminio es un conductor, yo a este material únicamente le transfiero 5 electrones, que son los que yo tengo de más, y me sobran. Y yo le paso solo 5 electrones. Esa es la ley de la conservación de la carga. La carga no se crea ni se destruye, simplemente se transfiere. Es decir, si yo le paso 6, yo ya hice mágicamente un electrón de más. Y eso no puede ocurrir. Se viola la ley de la conservación de la energía y no debemos violar a nadie. Entonces, si yo tengo un sistema cerrado, este es mi sistema cerrado, y tengo dos cuerpos, la cantidad de electrones y protones y átomos que tiene este material cerrado, el sistema cerrado, es constante, no va a cambiar. Pero si aquí hay un electrón que se va para acá, o 2 o 3, o sea, hay una transferencia de electrones, el sistema se sigue conservando, es decir, no se viola la ley de la conservación de la energía porque solo se transfieren, pero siguen siendo en el sistema la misma cantidad de carga eléctrica. Y las transferencias serán en múltiplos enteros, es decir, no se dan en fracciones. Regreso a mi tablita. Los múltiplos enteros se refieren a estas cargas. Es decir, si no se va a mandar un electrón y un tercio, no, es un electrón o sea, fracciones no, pues. Es lo mismo, la transferencia se da en múltiplos enteros de estos valores. No se dan fracciones de estos valores. Ahora, existen varias formas de cargar eléctricamente un cuerpo. Una de las formas de cargar eléctricamente un cuerpo es lo que tú le llamas transferencia de carga por fricción. Más, voy a poner carga por fricción, por contacto y por inducción. ¿En qué consiste la carga por fricción? La carga por fricción se refiere a cargar eléctricamente un cuerpo al ser frotado. Es decir, si yo tengo este borrador y me pongo a frotar el pantalón, ay, ya lo manché. Bueno, me pongo a frotar algo y después de eso, de frotarlo, este cuerpo queda con carga, quiere decir que se cargó eléctricamente por fricción. Va de nuevo. Una carga por fricción es cargar eléctricamente un cuerpo al ser frotado. O cuando acaricias un gato. Tú estás acariciando el gato y después de un ratito se escuchan chispitas. Es porque tú cargaste el gato por fricción. Esa sería por fricción. Carga por contacto. La carga por contacto es cargar eléctricamente un cuerpo cuando entra en contacto con algo que ya tiene carga. Yo te puse el ejemplo hace rato. Si yo tengo 5 electrones de más y toco esto, le voy a enviar 5 electrones que me sobran. Pero entonces este material se cargó por contacto, es decir, cargar eléctricamente un cuerpo por un toque, por entrar en contacto con un cuerpo cargado. Eso es carga por contacto. O vamos, te ha pasado que vas en tu casa caminando en la calle, llegas a tu casa, tocas la chapa y sientes chispas. Esas chispas es porque tú te cargaste eléctricamente y lo descargaste, transfiriendo electrones a la perilla de la chapa. Bueno, carga por inducción. La carga por inducción es cargar eléctricamente un cuerpo sin entrar en contacto con el cuerpo cargado. Es decir, es esto. Yo tengo, por ejemplo, aquí dos esferas, son dos esferas conductoras. Aquí las tengo otra vez, pero ahora le acerqué una barra con carga eléctrica. La barra con carga eléctrica lo que hizo es que los electrones se vayan de esta esfera a esta esfera. Es decir,
los electrones se repelen. Aquí lo puedes ver. Este electrón, los electrones que estaban en esta esfera, sintieron la presencia de estos y se repelen. Lo más lejos es irse a esta esfera. Después de eso, tú separas las esferas y retiras esto. Aquí ya no está. Cuando separaste las esferas, cargaste eléctricamente estas dos esferas sin entrar en contacto con este cuerpo que era el cargado. Eso es carga por inducción. Ahora, la carga por inducción se da en la naturaleza con una frecuencia que no te imaginas. Un ejemplo de ello son las lluvias eléctricas. ¿Cómo se presenta una lluvia eléctrica? Yo tengo aquí la Tierra. La Tierra, por definición, tiene carga negativa. Tenemos aquí una nube de lluvia. La carga eléctrica negativa de la superficie de la Tierra lo que va a hacer es que las cargas negativas se alejen lo más que puedan. Lo más que puedan es separarse de la nube en la parte superior. De tal manera que la parte inferior va a quedar carga eléctrica positiva, perdón. Y los electrones, se crea aquí un campo eléctrico entre la nube y la superficie de la Tierra que llega a tal magnitud que los electrones se desprenden de la superficie y pueden viajar por el aire hasta la nube. Esto es lo que tú le llamas rayo y tiene que ver con las carga por inducción. Pues los rayos pueden subir o bajar, pero por ejemplo, supongo que te ha tocado que cuando hay una lluvia eléctrica hay muchas personas que se refugian abajo de un árbol. Es lo peor que pueden hacer en una lluvia eléctrica. ¿Por qué? Porque también el árbol se va a cargar eléctricamente con la carga de la superficie. Y el rayo va a salir del árbol. O sea, los rayos buscan lo más cercano a ellos con cargas opuestas. Si es un árbol lo más cercano a ellos, pues se va a salir el rayo. O si va hacia abajo, va a caer. Y si tú estás abajo del árbol, pues también los electrones te van a llegar a ti, te achicharran, ¿eh? Entonces es muy mala idea ponerse abajo de un árbol en una lluvia eléctrica. O bueno, salvo que el árbol esté más pequeño que tú, pero ponerte abajo de un bonsai, pues no creo que sea muy bueno, ¿no? No te va a servir de gran cosa. Pero esto tiene que ver con carga por inducción también. Hay otro fenómeno que se llama polarización eléctrica. La polarización eléctrica, supongo que tú alguna vez fuiste niño, frotaste un globo en tu cabeza y la pegaste en la pared. Eso es porque el globo polarizó la pared, es decir, si yo tengo aquí la pared, esta es mi pared, y este es mi globo frotado, es decir, estas son las cargas negativas que adquirió el globo al frotarlo con mi cabello. Y ya lo pego a la pared. ¿Por qué se pega a la pared? Si la pared es un material aislante, entonces los átomos se van a hacer como un balón de fútbol americano. Es decir, de un lado va a quedar la carga positiva por ser atraído con esto, y del otro la negativa. Así, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y ojo, si es un material aislante, los electrones no se pueden soltar del átomo, pero el átomo se forma como un balón de fútbol americano, donde en un lado queda con una carga y del otro de la otra carga. Así quedaron todos estos átomos, se alarga el átomo. Pero no se pueden soltar porque es un material aislante. A esto se le llama polarización eléctrica. Alguien puede estar pensando, profe, pero ¿por qué si yo pego el globo después se cae? Muy sencillo, porque aquí en la atmósfera, en el ambiente, hay iones. Esos iones se van pegando poco a poco al globo y van neutralizando las cargas. Y cuando las neutralizan, el globo cae. Pero aquí hay iones, tú no los ves porque están muy chiquitos, pero hay iones en el ambiente. En días lluviosos hay muchísimos iones negativos, muchos iones. Y este experimento no va a salir en un día lluvioso, tiene que ser un día seco, porque los iones no te permiten esa carga de más en el globo. Entonces a eso se le llama polarización eléctrica. Ahora, nos queda la ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb lo que te dice es que entre las cargas eléctricas hay fuerzas de atracción o repulsión, que es esto, y hay una fórmula para calcular lo que es esta. Es decir, yo tengo una carga Q1, tengo una carga Q2, hay una distancia R de centro a centro, y hay una magnitud de fuerza de atracción que es F es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de la magnitud de Q1 por Q2
entre R al cuadrado. Q1 por Q2 se refiere a las cargas. Las cargas se miden en coulomb. ¿Qué es un coulomb? Un coulomb son un montón de electrones. Entonces es lo que te hace, te cuantifica los coulomb. Por ejemplo, déjame ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde está mi acordeón? Un coulomb se denota con C mayúscula. El coulomb es igual a 6 por 10 a la 18 electrones. Es decir, son un montón de electrones un coulomb. Y las cargas se miden en coulomb. Normalmente se utiliza el prefijo nano o pico porque se refiere a pocas cantidades. Un microcoulomb, por ejemplo, micro se denota así, y coulomb es igual a tener 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Un nanocoulomb es 1 por 10 a la menos 9, acá me faltó el 1 por 10 a la menos 6, y el nano es a la menos 9 coulomb. Ahora, esto sería la magnitud de la fuerza de atracción, pero resulta que esto lo puedes simplificar con K, que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Este valor es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces, en vez de poner todo este pozolazo, pues nada más le pones K. Te vuelvo a repetir, esto es la magnitud y lo puedes poner también como vector. ¿Cómo te quedaría como vector? Lo voy a borrar. Como vector te quedaría a ti como F con la flecha arriba es igual a K por Q1 por Q2 R cuadrado por R unitario. Esta sería tu fuerza de atracción o repulsión de forma vectorial entre las cargas eléctricas. ¿Pero qué es R unitario? R unitario se define como el vector R entre la magnitud. Este es R unitario. Es decir, si yo tengo... Bueno, eso de la explicación del R unitario se los voy a dejar en el segundo video con la solución a un problema. Le paramos aquí, esto sería la forma vectorial. Ya te puse hace rato la magnitud. Esto te lo explico en el siguiente video.